Bueno, shalom, 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 shalom a todos. Como cada semana, como cada vez que hemos traído uno de estos temas que yo espero que hayan sido muy interesantes, porque en realidad que aprender uno este lenguaje secreto, escondido desde la fundación del mundo, yo creo que nos ha ayudado a todos, incluyéndome a mí, a entender en contexto las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo estoy segura que al ver las parábolas unidas a lo largo y ancho de toda la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, nos ha permitido a nosotros establecer con mucha mayor seguridad nuestra identidad como casa de Israel. Esto es importantísimo en este tiempo, sobre todo porque estamos aprendiendo un lenguaje, pero también estamos aprendiendo detrás de ese lenguaje, estamos aprendiendo la importancia de la conexión con el Eterno, de tener esa conexión y esa comunicación personal con el Eterno. Es algo que yo he sentido en mi corazón bien fuerte a lo largo de todo este estudio, el hecho de reflexionar de cuánto nosotros nos hemos alejado del Padre, cuánto poder hemos perdido, cuánta fe hemos perdido. Lo peor, pensando que estamos cerca del Padre. O sea, se nos ha vuelto como algo tan rutinario. Si vamos a estudiar, es como si estuviéramos estudiando cualquier cosa, que hemos perdido como ese contacto con el Todopoderoso. Saber que nosotros tenemos un medio de comunicarnos con Él es un privilegio que nosotros no podemos dejar perder. Por eso vamos hoy en esta 15ª parte, imagínense ya en este lenguaje secreto de las parábolas. Vamos con un tema muy importante, que es el buen pastor. Esa parábola que dijo Yeshua de ser la puerta y de ser el buen pastor. Vamos a unir estos dos conceptos y vamos a tener hoy, yo espero, con la ayuda del Padre, un estudio que nos deje a nosotros muchos interrogantes en el corazón. Recordemos que Lucas 8:10 dijo, Yeshua dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros Él les habla por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto lo vuelvo a repetir, lo he dicho tantas veces a lo largo de todo este estudio, pero lo vuelvo a repetir. El propósito de establecer este lenguaje secreto es que la gente que está siguiendo al enemigo y solo, digamos, por algún tipo de ganancia esté aparentemente del lado del Eterno, no va a entender el lenguaje con el que el Eterno nos está hablando. Es un lenguaje que cuando nosotros lo entendemos, ahí sí establecemos con él una comunicación profunda, personal, una comunicación íntima, una comunicación donde el Padre nos puede revelar muchas cosas a través de palabras que los demás no van a entender. Es importante entonces, y quiero que me acompañen en este tema, porque hoy espero que vamos a aprender cosas, a unir sobre todo, cosas que conocemos, pero que las vamos a unir de una manera diferente. Entonces vamos a ver esta parábola del buen pastor. El buen pastor nos dice Juan 10:1. De cierto os digo, dice Yeshua, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Miren esto tan interesante. Aquí está hablando Yeshua, está hablando a la casa de Judá, que no eran sus seguidores, a los que no eran sus seguidores,
y les está advirtiendo esto. Ahora, recordemos antes de comenzar, cuando Yeshua vino, la casa de Israel estaba dispersa en las naciones, está solo la casa de Judá allí presente. La casa de Judá nunca ha perdido la identidad israelita. Por lo tanto, las palabras de Yeshua dirigidas a la casa de Judá están haciendo referencia a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Les digo esto porque muchas veces nosotros creemos que todas las palabras de Yeshua eran dirigidas a nomás digamos, a la iglesia, a los cristianos, a nosotros los cristianos, pero no, y lo tomamos como si nos estuviera hablando de un plan diferente del plan de Israel. Y hoy vamos a comprobar precisamente ese hilo conductor que viene desde Génesis. Y aquí les está diciendo a algunos de la casa de Judá que no les seguían: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Es decir, aquí ya nos está advirtiendo algo muy importante. Hay una sola puerta. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es decir, el único que puede abrir esa puerta es el pastor de las ovejas. Recordemos que Israel ha sido siempre considerado, digamos en el mismo Salmo 23, como las ovejas del prado del Eterno. Nosotros, todo Israel ha sido siempre considerado las ovejas del Eterno. Por eso cuando Yeshua les está hablando y ellos no entendieron, para nosotros hoy es lógico que no hubieran entendido, porque la casa de Judá tenía ya en ese momento un plan, digamos, diferente, porque estaba escuchando voces extrañas. Fíjense que siempre la discusión que tenía Yeshua con los fariseos, con los publicanos, con todos ellos era precisamente, él le recriminaba el hecho de que siguieran enseñanzas de los hombres en lugar o en cambio de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aquí les está advirtiendo que hay una conexión especial entre la oveja y el pastor. La oveja reconoce la voz del pastor y le sigue. Y a su vez el pastor va a tener un cuidado especial de la oveja. Vamos a analizarlo acá todo, que vamos a encontrar muchos puntos de reflexión. Entonces volvamos acá. El que no entra por la puerta, sino que sube por otro lado, es ladrón y salteador. Ahora lo vamos a ver a través de todas las puertas donde Yeshua las representa. El que entra por las puertas es el pastor de las ovejas. A este abre el portero. O sea, ¿quién sería el portero en este caso? El Eterno. Y las ovejas oyen su voz y sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Aquí empezamos nosotros a ver algo especial. Nosotros sabemos a través de la palabra que el Eterno, cuando el Eterno, digamos que sopló ese aliento de vida sobre nosotros, cuando comenzó la vida nuestra, la palabra misma lo dice a través del profeta, que el embrión nuestro vieron los ojos del Eterno. Aquí el Eterno nos ha identificado a uno por uno de nosotros de manera diferente. Hemos hablado varias veces de la importancia de la señal de las huellas digitales. No es lógico que millones que han pasado por todas las generaciones y todos tengamos una identificación diferente. Eso no es una coincidencia. El Padre nos llama por el nombre, el Padre nos conoce, el Padre nos ha tenido en la palma de su mano. ¿Depende de qué? Depende de la conexión que nosotros tengamos con el Eterno. Pero es importante saber que Él nos hizo a cada uno de nosotros con un propósito especial. Nosotros no estamos aquí simplemente por casualidad, nosotros estamos aquí con un propósito especial y tenemos un punto de conexión que no podemos perder, que es el ADN que nos dio el Eterno. Un ADN que hace que nosotros podamos establecer esa comunicación con esa fuente divina que es el Eterno, que es Espíritu, pero que nos conoce, que nos ama, que nos escucha y que nos defiende.
Dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, nos ha sacado fuera ¿de dónde? Cuando nos ha sacado fuera del mundo. Estamos hablando, estoy hablando todavía aquí, digamos, como en presente, porque ahorita vamos a ver al Génesis, pero cuando nos ha sacado, dice que va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero para mí esto es absolutamente claro. A mí las enseñanzas de los hombres, les digo que nunca en la vida han podido como hacer eco en mi vida. Las he estudiado porque yo llevo más de 40 años enseñando y leo y sé lo que dice, conozco los diferentes libros que se mueven alrededor. A mí me ha gustado toda la vida leer muchísimo. Yo soy una persona que ni pudiera saber cuántos libros he leído. Yo permanentemente compro libros, me los leo rápido. Yo soy una persona que tiene esa capacidad de leer y de absorber digamos, el contenido de esos libros con facilidad. Pero en cuanto a las cosas del Padre, aunque he leído, digamos, he buscado muchísima información a lo largo de estos últimos 24 años acerca del Talmud, por ejemplo, y cada vez lo veo más lejos de mi corazón, mucho más lejos. Esa no es una voz que yo quisiera seguir, ni que yo pueda seguir, ni que la reconozca como la voz del Eterno. En cambio, voy a la palabra y es como que veo la voz del Eterno que me guía, que me lleva, que conecta, que hace. Y eso es lo que a mí me ha mantenido en ese camino sin que me salga, digamos, de la ruta. Cuando empezó a darse la moda, digamos, de Kabbalah, yo la estudié, de hecho en el grupo, los que están más cerca de mí, saben que hice una conferencia acerca de Kabbalah, Yo estudio, yo no soy de las que digo simplemente no porque se me ocurrió que no. Estudié de qué se trataba, por qué, escuché muchísimo, pero definitivamente era una voz tan extraña hasta que entendí finalmente que no era el mismo Elohim, que no era mi pastor, que no solamente era una voz extraña, sino que conducía realmente a Baphomet, porque ese es el punto donde concluye todo esto. Así que fíjese, esto que nos está diciendo acá Yeshua es claro. Él nos sacó, Él va delante de nosotros y nosotros le seguimos porque conocemos la voz. La voz de Yeshua es inconfundible. La voz de Yeshua tiene consistencia. Entonces, nosotros los que hemos entendido, vamos a entrar a analizar profundamente esta parábola. ¿Qué significa la puerta cuando dice Yeshua que es la puerta? Fíjense que esto nos lo dijo en el verso 1, pero acá en el verso 7 nos vuelve a decir Yeshua. Volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta. Fíjense, él ni siquiera está diciendo, él es el portero, él es la puerta de las ovejas. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y esto es verdad, a lo largo y ancho de la historia. ¿Cuántos líderes se han levantado antes y después de Yeshua? Después de Yeshua, ¿cuántos falsos mesías hay? Pero ninguno ha logrado cautivar el oído de las ovejas. El único ha sido Yeshua, perseguido, difamado, como quiera, pero igual dice Yeshua, los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice entonces, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En muchas ocasiones ya hemos hablado del tema de la batalla de las simientes relacionada con el tema de las parábolas.
porque están directamente relacionados. El lenguaje encriptado del que estamos hablando tiene tiene como finalidad que el enemigo no reconozca la instrucción, que la gente que está con el enemigo tampoco la entienda ni la reconozca. Entonces es muy importante entender esto. Por eso nos dice Yeshua que solo entrando a través de él nosotros tendremos salvación y hallaremos pastos. ¿Por qué? Porque el Eterno es el pastor, nosotros somos las ovejas de su prado. Él nos alimenta, Él nos guarda, Él nos unge. Él es el que nos guía, Él es el que nos prepara cada día. Él es el que nos habla, es el que nos advierte. Pero hay que entrar por la puerta, hay que entrar a través de Yeshua. Hay que entrar a través de Yeshua. Ahora, ¿quién es el ladrón? El ladrón es el enemigo. Pensando en la batalla de la simiente, pues el enemigo es la serpiente, toda la simiente de la serpiente, que viene para hurtar, matar y destruir. Esto en los últimos años lo hemos visto tan claro. ¿Qué es lo que ha tratado el enemigo? De quitarnos a Yeshua del camino. Han salido pastores, han salido líderes con la enseñanza de que Yeshua es un hombre cualquiera, que es hijo de José, que es hijo de Miriam. Esto viene del ladrón, que vino para hurtar, matar y destruir esa revelación que nosotros tenemos de quién es Yeshua. ¿De quién es Yeshua? ¿Por qué Yeshua es el que nos abre la puerta para entrar en los prados, digamos, del Todopoderoso? Pues porque Yeshua es su misma imagen visible. Y esto vamos también a comprobarlo hoy de una manera importante. Así que cuando Él nos dice que es la puerta, revisemos entonces todo el plan. Porque la puerta es para entrar a algún sitio. La puerta, la misma palabra puerta nos habla de pasar un umbral, de cambiar de una parte a otra. Si yo entro por la puerta de mi casa, dejo la calle afuera y estoy dentro de la habitación. Si yo salgo es lo mismo, la puerta es un límite, la puerta es una barrera que yo debo pasar para cambiar, en este caso espiritualmente, para cambiar, digamos, de la dimensión del contacto con el Eterno. No es lo mismo que usted crea que Yeshua es un hombre común y corriente, pues porque un hombre común y corriente no lo puede llevar al Padre. Pero si yo creo y ya escuché la voz y lo seguí, la entiendo y esa voz hace conexión en mi corazón, yo sé que Él es la imagen visible del Eterno, yo sé que Él tiene la autoridad para hacer esa puerta por la que yo puedo cruzar. Solamente por Él se llega al Padre, eso es absolutamente cierto. Digamos desde el principio a dónde nosotros teníamos que entrar. Fíjense, Yeshua dijo, yo soy la puerta, al que por mí entre será salvo. Está bien, esto es lo que acabamos nosotros de ver, pero vamos a verlo desde el mismo Génesis. Si volvemos a la creación, nosotros encontramos el mensaje completamente claro. Hemos visto, ya no voy a entrar más en el tema, porque ya lo hemos visto en los videos anteriores, que yo espero que ustedes lo vean. Yo quiero que ustedes vean las parábolas inclusive desde el Tanakh, desde el Antiguo Testamento. Pero es que todo el lenguaje y el plan del Eterno está establecido desde antes de la creación. Desde antes de la creación. ¿Por qué? Porque hubo una creación anterior, hubo una rebelión de a quien le había sido entregada la autoridad sobre todas las naciones aquí en la tierra. Ya conocemos toda esa historia, usted la puede ver en varios videos en mi muro, pero desde antes de la creación, el Padre ya tenía estructurado el plan en el que nosotros estamos viviendo, que es un plan estructurado sobre en la base de 7,000 años, 6,000 del hombre y 1,000 años de reinado de Yeshua, para vencer finalmente y quitar la autoridad que le había sido dada al enemigo.
Esa es la razón por la que el enemigo en Génesis ya aparece, ya es malo. Nosotros no encontramos en la escritura el momento de la rebelión, a no ser por la revelación que hizo el Eterno a los profetas Isaías y Ezequiel. Pero todo comienza desde el mismo Génesis y desde la batalla de las simientes. Ya esta misma creación continúa. ¿Y a dónde nos lleva la puerta? La puerta nos lleva al arca de Noé. ¿Qué sucede en el arca de Noé? El mundo estaba completamente desintegrado como está en este momento. Sabemos que estamos como en los tiempos de Noé, eso nos lo dijo el mismo Yeshua. Y el mundo se había degenerado hasta un nivel en que el Eterno tuvo que venir a hacer juicio. De la misma forma que estamos viendo hoy, que el mundo está cayendo en una degeneración tal que ya tiene que venir Yeshua a hacer juicio en el mundo. Pero, ¿cuál fue la propuesta? La propuesta que hizo el Eterno para digamos, la gente de la época era que entraran en el arca. Recuerden, mucha gente piensa que como que no salvó nomás a Noé y a su familia. No, Noé lo anunció, pero no le creyeron. Y no le creyeron hasta que llegó el diluvio y se los llevó el agua. Pero la opción de salvación a través de Noé, que era un hombre justo, fue para toda la humanidad de ese momento. Ahora, ¿qué es lo que es muy importante de entender aquí en el arca de Noé en este momento? Que había solo una puerta en el arca. Y la puerta estaba en un costado. O sea, es que los detalles de ese lenguaje encriptado hay necesidad de establecerlo. Porque en el Eterno no hay coincidencias. Él no es un Dios caprichoso que simplemente quiso poner una puerta nomás y solo una ventana que miraba para el cielo. O sea, una conexión perfecta entre la entrada al arca, que era por una puerta lateral, y una sola forma de mirar hacia el cielo, que estaba ubicada dentro del arca. No es como nos la han pintado siempre llena de ventanas y todo el mundo mirando aquí como en crucero. Esa no fue la idea. Ahora, ¿por qué sabemos y por qué podemos relacionar a Yeshua con esa puerta? Porque la madera, la puerta era de madera recubierta con brea. La madera es un símbolo de inmortalidad y la brea, que es la palabra kapar en hebreo, o kafar, significa cubrir, anular o perdonar. Es decir, entrar por esa puerta significaba, a todo el que hubiera entrado al arca significaba que al pasar por la puerta, le era cubierto su pecado y él entraba en una dimensión diferente donde solo podía comunicarse con el Todopoderoso. Entonces, fíjense, los que pasaron esa puerta, ¿qué fue lo que hubo allí? Pasaron de muerte a vida. Porque al fin y al cabo el resto murió por el diluvio. Ellos pasaron de muerte a vida al pasar sobre esa puerta. ¿Y quién cerró la puerta? El Eterno. El Eterno cerró esa puerta. Por eso nosotros podemos establecer que cuando Yeshua dice yo soy la puerta, aparece desde el mismo Génesis. Estamos hablando desde el principio. Estamos hablando de él siempre en su labor de cubrir, de anular o de perdonar. Recordemos que también él fue el cordero sacrificado en el principio del mundo para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Aquí era donde yo les decía que muchas veces nosotros pensamos hoy por hoy que la casa de Judá en tiempo de Yeshua pues no le entendía porque el plan era como para nosotros la casa de Israel, pero no. Si Judá hubiera permanecido en la palabra, hubiera entendido todo esto, hubiera recibido a Yeshua como el Mesías, porque hubiera entendido todo este proceso que se ha llevado a cabo y las apariciones que vienen desde el mismo día 1, cuando es la luz que sale del Eterno, la luz del primer día.
Ahora, pero sigamos adelante buscando la puerta. Recordemos que viene ya la selección del pueblo del Eterno a través de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ya viene el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hay una gran hambruna, tiene que ir a Egipto. Después de más de 400 años es sacado ya de Egipto, pero para pasar de esclavitud a libertad que tenían que pasar de nuevo una puerta. ¿Cuál era esa puerta? Era una puerta en la habitación de cada uno de ellos, en la casa de cada uno de ellos, pero con algo muy especial. Esa puerta tenía que tener la sangre de un cordero que había sido seleccionado desde el día 10 del primer mes, sacrificado en el día 14 de ese mismo primer mes, que posteriormente el Eterno determina que es el día de Pesach. Así que no es tampoco ninguna fecha puesta arbitrariamente. El Eterno estaba mostrando desde ese primer éxodo, estaba mostrando cómo era el plan que él tenía. De eso es lo que se tratan las parábolas y de eso es de lo que se trata el lenguaje encriptado. Cuando ellos obedecieron sin entender, con seguridad que no entendían, pero obedecieron a escoger el cordero, a sacrificar el cordero en el día y hora especial, a poner la sangre sobre el dintel de la puerta. Pues en la obediencia, que es un símbolo de la fe en el Eterno, ellos pasaron un umbral de esclavitud para venir a la libertad. Esto es importante. ¿Quién era esa puerta? Eso no era simplemente una puerta en Egipto, eso era Yeshua mismo, o la representación de la labor de Yeshua. Ahora más, nosotros ya vemos al pueblo salir de Egipto, el estar cubiertos otra vez. Fíjense, en el arca vimos cubrir, perdonar. Ahora también aquí estaban cubiertos, aquí del paso del juicio a los primogénitos. Ellos no fueron tocados, los que tenían la sangre de Yeshua en el dintel de la puerta. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo todos estos contextos y avanzamos, nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos con que más adelante, una vez que reciben ya la Torá en el Sinaí, etcétera, ellos van a recibir la instrucción para hacer el tabernáculo. ¿Qué pasa con el tabernáculo? ¿De qué se trataba el tabernáculo? ¿Cuál era el objetivo del tabernáculo? El objetivo del tabernáculo es que todas las tribus estuvieran alrededor de la presencia del Eterno. El Eterno guardaría a Israel porque habitarían alrededor de su misma presencia. Y esto realmente nos habla ya de un pueblo separado de los demás pueblos, pero bajo la protección del Todopoderoso. ¿Cuántas puertas tenía el tabernáculo? El tabernáculo tenía una sola puerta, una puerta que daba al este. Y eso tampoco es ninguna coincidencia, digamos. El hecho de que la puerta diera al este, recuerden que para el este, ¿qué significaba estando en Israel? El este significaba el mundo. Todo el que Adán y Eva fueron expulsados al este. ¿De dónde viene Jesús haciendo juicio? Viene del este hacia el templo, ya una vez que se ha construido el templo para Yeshua. Pero el tabernáculo tenía una sola puerta. Esa puerta era dirigida hacia el este desde el principio, porque era como la apertura. Ese es otro punto que nosotros hemos perdido. Nosotros tenemos tantos errores hoy al cabo de 6,000 años, que es increíble. Mucha gente todavía piensa que solo Israel es la casa de Judá.
que Israel es el pueblo judío, punto, que nosotros no. Inclusive hoy no lo dicen, no lo dice la misma casa de Judá, no, ustedes son gentiles, ustedes todavía, es que el Padre va a unir judíos y gentiles, y eso no es verdad. Entonces, hay tantos errores hoy por hoy, hay tantos errores que nosotros habíamos aprendido, nosotros no podíamos hacer la conexión porque nosotros no sabíamos de nuestra identidad por toda esa, porque recuerdan, el ladrón solo vino para matar, robar y destruir. El cambio del plan era parte del plan del enemigo para que nosotros no nos sintiéramos nunca parte del pueblo de Israel. Ahora, todo el que quisiera pasar esa puerta podía entrar. De hecho, una pregunta sobre un tema que es que casi nunca se trata. ¿Por qué cuando se habla del éxodo no se habla de los egipcios que fueron sumados al pueblo? Si fueron muchísimos. Dice que era una multitud de egipcios que viendo el poder del Eterno se unieron al pueblo de Israel y fueron ubicados entre las tribus. Ni siquiera fueron dejados aparte, fueron ubicados entre las tribus. Pero esto no se dice. ¿Por qué? Porque la idea tiene que seguir que solo Judá es Israel, que nosotros, aún en el tiempo de Yeshua, los mismos gentiles que creían en el Dios de Israel no podían entrar al templo. Por eso Yeshua llama dice que han convertido la casa del Señor, que es para todas las naciones, en una cueva de ladrones. O sea, esto, en lugar de, ahora que lo estamos estudiando, en lugar de hacernos a nosotros como reaccionar y abrir los ojos, lo que ha hecho es cerrarnos los ojos todavía más. ¿Cuántas personas aceptan tan tranquilos que les digan que son gentiles y que nosotros no somos Israel? Yo diría que la mayoría de las raíces, digamos, de todo este movimiento, no lo llamemos raíces hebreas para no establecer diferencias, de todo este movimiento final. Ahora, pero volvamos al tabernáculo. Había una sola puerta. Por esa puerta podía entrar el que quisiera. El plan del Eterno era que todo ser humano que creyera en el Eterno a través de Yeshua pudiera entrar a ser parte de su pueblo Israel. ¿Cómo? A través de Yeshua. Si Yeshua nace después en el cuarto milenio. No, pero es que Yeshua está desde el primer día. Entonces, hay diferentes puertas, hay diferentes opciones. En este caso, Él era la puerta. Entonces, solo el pueblo ya puede entrar a la presencia del Padre. Pero había varios sitios diferentes. Había una primera puerta, digamos que era la puerta aquí para todos, la puerta que daba acceso al atrio. Por esa puerta solo podía entrar Israel más los egipcios entraban en el tabernáculo, porque allí estaban los egipcios presentes y cualquier extranjero o cualquier gentil que hubiera creído en el Dios de Israel. Ahora, todos podían estar en el atrio. Después había otra puerta para entrar al lugar santo. Allí ya solo los sacerdotes podían entrar a oficiar. Ya no era para todo el mundo. Era como un nivel, digamos, de cercanía con el Eterno mucho más profundo. Y la tercera era la división con el lugar santísimo. Aunque ya no fuera una puerta de madera ni nada, pero era una división que había allí donde solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar en la presencia misma del Todopoderoso. Recordemos que nadie puede estar en la presencia del Padre sin morir, así que había que hacer toda la ceremonia especial para que el sumo sacerdote pudiera entrar a la presencia. Ahora, devolvamos esos tres lugares y examinémoslos. ¿Qué pasaba en el atrio exterior? Lo iluminaba la luz del sol, o sea, era para todos. Todos los que hubieran creído en el Dios de Israel podían entrar allí. En el lugar santo lo alumbraba el aceite de la menorá, la presencia ya del Espíritu Santo, la menorá que representa a Yeshua. Ya en el lugar santo, ya la situación era ya no era la luz del sol, ahora era la luz que siempre se proyectaba hacia adelante, que era la luz de la menorá.
Y en el lugar santísimo era la presencia misma del Todopoderoso. Entonces, pasar cada puerta tenía reglas, pero también tenía privilegios. O entonces, si un extranjero ya era parte del pueblo, podía entrar y podía entrar, por ejemplo, hasta el atrio, y de lo contrario tenía que quedarse por fuera del campamento. Pero volviendo en general, ¿de qué se trataba? ¿Cuál era la idea acá? ¿Cuál era la idea de salvación que se estaba? Porque recuerden, Yeshua dijo, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. ¿Por qué en este momento ellos ya eran salvos? Porque salvación era pertenecer al pueblo que el Eterno protege y guarda. Estaban a salvo. Nosotros decimos estar a salvo. Ay, ya estamos a salvo. O sea, ya no tenemos peligro. Mientras el pueblo estaba alrededor ¿qué era lo que ellos veían allí como presencia del Eterno? Veían la nube o veían el fuego que los acompañaba durante todo el trayecto. Pero este era el concepto de salvación. Estaban en la presencia del Eterno, el Eterno moraba en medio del pueblo y ellos estaban a salvo de los enemigos. Nadie se iba a atrever a entrar en el campamento sabiendo que la presencia del Todopoderoso estaba allí. Si nosotros seguimos mirando en el Tanakh, todo y venimos inclusive donde aparece por primera vez la palabra parábolas, que es en la porción de la Torá que nos está hablando de Balac y de Balaam, nosotros podemos sacar una conclusión que para mí ha sido hermosísima desde que la aprendí. Esto no fue que a mí se me ocurrió, esto lo aprendí yo hace ya muchos años, hace por lo menos 23 años, porque yo creo que fue de las primeras cosas que yo aprendí tan hermosas, con un maestro que hizo esta distribución de las tribus, donde aparece la cantidad de personas y la ubicación de cada una de las tribus alrededor del tabernáculo. Y resulta que cuando Balaam mira al pueblo de Israel alrededor del tabernáculo, desde la altura, lo que él tenía que haber visto era el símbolo de una cruz, el símbolo del pacto. Esto ya lo hemos estudiado también. Pero volviendo a que Yeshua es la puerta, ya aquí vemos también como ese sello del Todopoderoso. ¿Por qué el símbolo de una cruz? La letra Tav, el pacto, como acabo de decir. Así que, y aquí es donde aparece por primera vez el término de las parábolas. Aquí es donde ya estamos hablando de ese lenguaje. Aquí es donde se dan las bendiciones para Israel. ¿Por qué Balaam no pudo maldecir a Israel como quería por orden de Balac? Precisamente porque el pueblo estaba en obediencia alrededor del Eterno. Todo esto nos da a nosotros una cantidad de enseñanzas y de patrones de vida que nosotros tenemos que seguir. Ahora, si nosotros vamos más adelante, recuerden que el Eterno después divide a Israel en las dos casas. La divide en la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá que fue a Siria, la casa de Israel que va cautiva a Babilonia, pero con una promesa muy importante. Ahora, y con una promesa, la promesa es que al final otra vez seremos reunidos como una sola nación, tendremos un solo rey, tendremos un solo pastor, que nunca más seremos dos naciones. Recuerden, el Eterno es el pastor, estamos viendo todo el pastor, estamos viendo hoy la parábola del pastor, pero Yeshua como pastor nos habla primero de la puerta. Entonces, ¿por qué lo estamos uniendo con la puerta? El tema de las dos casas de Israel. Porque Yeshua dijo, yo no soy enviado sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él nos encontró, Él nos empezó a llamar, Él vino para establecer esa ruta de regreso otra vez al pueblo. Por eso estoy uniéndolo a la puerta. Yeshua es el que abre la puerta. Solo podemos volver a Israel, a hacer esa casa de Israel a través de Yeshua.
Es importante porque todos los que hoy creen que Yeshua es un hombre común y corriente, pues no tienen ningún derecho, no son parte del pueblo. Porque es que no hay ningún derecho legal a que ellos puedan regresar. Porque Yeshua, eso está por fuera de la palabra. Yeshua tiene que ser a través de Yeshua. El que no entra por la puerta es ladrón y salteador. O sea, el que está creyendo que Yeshua es un hombre es ladrón y salteador. El que lo negó del todo, peor. El que hoy lo blasfema y lo insulta y de todo, pues ni se diga que ese pues ni de lejos está del pueblo del Eterno. Ahora, pero sigamos el orden para que sigamos viendo todos los mensajes de Yeshua como la puerta. Cuando nosotros venimos ya al templo de Herodes, digamos que fue el templo que visitó Yeshua, nos dice todos los textos sagrados en la Mishnah, por ejemplo, nos dice que había dos puertas, había una puerta de entrada, una sola puerta de entrada y una sola puerta de salida. Pero ¿qué sucedía? La puerta de entrada era angosta, la puerta de salida era bastante ancha. Recuerden, la puerta de entrada venía del este al oeste, la puerta de salida daba al este. ¿Qué es lo que está en el este? El sol. Cuando la persona iba a entrar por la puerta estrecha, le venía dándole la espalda al sol, que era como haber tomado la decisión de venir a buscar al Eterno. Cuando la persona salía, ancha era el camino, porque ese camino conducía o a que siguieran siendo las ovejas del prado del Eterno, o a que se fueran directamente a hacer al culto al sol de nuevo. Entonces, no es ninguna coincidencia. No es ninguna coincidencia lo que nos dice, por ejemplo, Lucas 13, 22. Pasaba Yeshua por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, pero delante de ti hemos comido, bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí que postreros serán primeros, y primeros que serán postreros. Tanto tenemos que decir acerca de estas palabras que nos acaba de enunciar Yeshua. Nosotros tenemos que entrar por esa puerta angosta. ¿Cuántas veces nos ha dicho? Ya nos dijo en Mateo 7, si ustedes no hacen la voluntad del Padre, en aquel día les diré, yo no los conozco. Vimos en el estudio anterior, en el estudio de las vírgenes insensatas y de las vírgenes prudentes, que tampoco pudieron entrar a las bodas. Aquí también viene la misma advertencia. Usted está siguiendo a un Yeshua, hijo de José y de Miriam, usted está por fuera, usted no tiene ningún chance de entrar allí en el reino. Por eso Yeshua, en medio de todo este lenguaje, él nos está advirtiendo, son pocos los que se salvan, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Cuál es el plan? Volvamos otra vez al plan. ¿El plan cuál es? De toda la humanidad, todo aquel que escoja venir a ser parte de esas ovejas del Eterno, las que siguen su voz, las que entienden su palabra, las que se alimentan con su palabra. Porque recordemos además que la palabra es el alimento diario, es el maná del cielo. Yeshua mismo, que es la palabra del Eterno, dijo, yo soy el maná que cayó del cielo. Así que vamos viendo cómo esas palabras
de Yeshua en esta parábola de la puerta se une absolutamente a toda la escritura. Cuando nosotros continuamos el estudio y llegamos inclusive hasta la Nueva Jerusalén, que encontramos ya después del milenio, vamos a encontrar las 12 puertas. Vamos a encontrar una puerta que para nosotros va a ser una perla, va a ser un tesoro. ¿Qué se necesita? En Apocalipsis 21:21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Pero esa puerta solo se cruza en obediencia a la palabra del Eterno, en obediencia a la Torá. Nos dice en Apocalipsis 22:14, bendecidos los que guardan los mandamientos, aunque en las versiones, por ejemplo, como en la Reina Valera, dice los que lavan la ropa, porque dice para que tengan el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esto nos habla sin duda de todo un plan perfectamente estructurado. Ahora, nosotros tenemos una clave que viene también desde el principio, una clave para poder entender la comunicación con el Eterno. Esa clave viene desde el principio cuando nos dice Josué en el capítulo 1, verso 7. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yeshua mismo dijo, yo no vine a abolir la Torá, yo vine a cumplirla. Así que toda la escritura es la que nos pone a nosotros detrás de los pasos de Yeshua, siguiendo sus pasos, porque Él mismo ya no solamente nos advierte que es la puerta, así como lo hemos probado en todos estos sitios, la puerta del arca, la puerta de Egipto, la puerta del tabernáculo, la cruz misma donde Él cumplió con esa profecía desde Egipto, donde Él en el madero derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener salvación y regresar otra vez al pueblo. Y la puerta que nos va a llevar de regreso nos va a llevar de regreso a la Nueva Jerusalén, que es otra vez, digamos que la creación tal como se hizo en el Edén, que es regresar al principio. Es algo maravilloso que nosotros ni podemos soñar. Pero todo a través de ¿qué? A través de esa parábola de Yeshua. Soy la puerta. Entendamos entonces cuál era esa puerta, pero también el pastor. Fíjese acá, él dijo, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Solo hay una puerta, y Yeshua es el pastor. Yeshua es el pastor que vino a rescatar las ovejas, las ovejas perdidas y a llevarnos inclusive sobre los hombros si nosotros ya estábamos cansados del camino. Nosotros tenemos en Yeshua la respuesta absoluta de todo el encuadre, el plan, ahí hasta el futuro. Tenemos las promesas, tenemos todo cumplido porque el Eterno es fiel a su palabra. Ahora nos dice en Juan 17, volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. De nuevo, los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él nos pasó de muerte a vida, exactamente como ocurrió cuando el arca de Noé. Pasaron de muerte a vida los que atravesaron esa puerta. Entonces, ¿qué nos dice el verso 11? Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él vino y dio hasta la última gota de su sangre precisamente para eso, para que nosotros a través de cumplir con todo ese plan establecido pudiéramos saber de lo que se trata el reino de los cielos.
Dice, más el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Esto sí que lo hemos visto nosotros ahora en este último tiempo. Recuerden que este ha sido un tiempo de un remesón muy muy fuerte de nuestra fe. Hemos visto muchos asalariados. ¿Cuál es el asalariado? Simplemente el que digamos que montó un negocio con la palabra del Eterno. Ese negocio hay que mantenerlo para que no se vayan las ovejas, aunque se pierdan de la verdad, que es lo que ha ocurrido con los que ya no creen en Yeshua o han cambiado han cambiado la enseñanza únicamente para poder agradar a los hombres. Pero dice, no son sus ovejas, es simplemente un asalariado, no es realmente un pastor, y el lobo se las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y ahora cuando venga proféticamente, que sabemos que se levanta una gran persecución, y ya la estamos viendo a nivel del mundo, contra Yeshua, pues ahí sí que vamos a ver asalariados corriendo. Pero ¿qué dice Yeshua? Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo, dice, otras ovejas que no son de este redil. ¿A quién le está hablando? A la casa de Judá. ¿Le está hablando de quién? De nosotros, la casa de Israel. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y fíjense acá lo que nos va a decir a continuación. Nadie me la quita, porque Él es el Eterno. Él es el Eterno. Ustedes se dan cuenta, y me quiero detener aquí para que vean la contradicción con los que dicen que Yeshua es un hombre cualquiera. Si Yeshua es un hombre cualquiera, ¿cómo hubiera podido decir estas palabras? A mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo, y tengo el poder para ponerla, y tengo el poder para volverla a tomar. Es que fíjense, ¿qué hacen los asalariados que les enseñan a ustedes que Yeshua es un hombre común y corriente? ¿Qué es lo que ellos hacen? Simplemente primero tienen que ir en contra de las escrituras. Por eso se salen de la puerta estrecha, se van a la puerta ancha, a todo lo que han escrito los hombres, que al fin y al cabo pues nosotros no conocemos de lo sobrenatural, sino lo que el Padre nos hubiera revelado. Y para que ustedes no puedan reclamar en la escritura la lógica de lo que se les está enseñando. Esto definitivamente nos comprueba que nosotros todo tiene sentido si seguimos solamente la escritura. Entonces dice, volvió a haber disensión entre judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque le oís. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, porque pudiera el demonio abrir los ojos de los ciegos. Aquí ya dentro de toda esta batalla se está estableciendo en medio de la casa de Judá en el tiempo de Yeshua la diferencia. El poder para sanar, el poder para liberar, estaba en las manos de ¿quién? Del Eterno. No del enemigo, no de la simiente de la serpiente. Y fíjense lo que sucede aquí a continuación. Ellos están aquí discutiendo porque las palabras de Yeshua son muy claras. Las palabras de Yeshua que está diciendo que Él es el pastor, que el Padre lo conoce. Ellos están en la discusión, y miren lo que pasa a continuación. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Aquí nos está hablando de la fiesta de Hanukkah. Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente.
¿Por qué lo preguntaban? Porque él estaba haciendo las señales que seguían al Mesías, abrir los ojos de los ciegos, el traer sanidad, liberación a Israel, todas las señales las estaba haciendo. Y Yeshua le respondió: os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Aquí tenemos que hacerte una pregunta. ¿Realmente será que Yeshua te conoce? A ti que estás escuchando esta parábola. ¿Será que Yeshua de verdad nos conoce? Bueno, yo espero que de la manera como reconozco 1000 veces la voz de Yeshua me conozca a mí y me esfuerzo. Me esfuerzo por no salirme de ese redil, porque es en el único que hay palabras de vida eterna. Pero ¿por qué los otros no creen? ¿Por qué no creen que Él sea esa imagen visible del Eterno? Porque simplemente no son ovejas del prado. El mismo Yeshua los confrontó muchas veces con palabras aún más duras cuando les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, no son ni siquiera hijos del Eterno. Así que nosotros sí tenemos que tomar una decisión y tenemos que venir realmente en obediencia a la palabra. Dice Yeshua: yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie me las va a arrebatar de la mano de mi Padre, porque mi Padre y yo somos uno. ¿Se acuerdan? Les dije, por la discusión que tenían ellos acá, es porque para ellos sonaba rarísimo que Yeshua dijera: yo soy el buen pastor, porque al fin y al cabo en Ezequiel 34:11 el pastor es el Eterno. Entonces, fíjense acá la gran revelación que trae el conocer todo ese lenguaje del Padre. En Ezequiel 34:11, ¿qué dijo el Eterno? Así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Qué dijo el Eterno? Yo soy el buen pastor, ustedes son las ovejas de mi prado. Eso no lo dijo el Eterno, pero aquí en Ezequiel 34 está hablando del Eterno como el buen pastor que viene a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, si Él mismo nos venía a buscar y nos reconocería, y vino Yeshua, y nosotros pensamos que Yeshua es un hombre cualquiera, otra vez les pregunto, ¿qué sentido tiene? Pero si yo les estoy hablando de que mi Padre y yo, como dijo Yeshua, mi Padre y yo somos uno, y yo les estoy diciendo, como dice la palabra, que Yeshua y el Eterno son un ejad, son uno, que Yeshua es la imagen visible, que Yeshua es la palabra del Padre hecha hombre, que Yeshua es la mano derecha, no otro. No hay dos dioses en Israel. No puede ser que Yeshua sea divino y no sea el Eterno. Eso no hay dos dioses, eso es absurdo. Es que tenemos que pensar, porque nosotros tenemos esa revelación del Padre. Ahora, si el Eterno fue el que dijo: yo iré a buscarlas, y Yeshua dijo: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Eterno y Yeshua son un ejad. Un ejad. Yeshua es la luz que salió del primer día. Es esa luz que ustedes pueden ver acá en esta imagen, que la quiero agrandar un poco para que ustedes la puedan ver. Es la luz del primer día, es la palabra que caminó en el Edén. Yeshua es el ángel de Yahweh, es el que apareció desde el principio. Yeshua apareció como fuego, Yeshua apareció como la nube, Yeshua apareció como la gloria del Eterno. Yeshua nació literalmente cuando había sido profetizado. Yeshua muere en el lugar del cordero que había sido ordenado desde la misma salida de Egipto.
Yeshua resucita, Yeshua regresa al Padre. Desde allí él está a la derecha del Padre, está en la misma presencia del Padre intercediendo por nosotros. Y Él regresa otra vez y viene a hacer juicio y viene a reinar. Es que el plan cubre, de como están viendo en esta imagen de Lejad, cubre desde el mismo Génesis hasta el mismo Apocalipsis. Así que terminamos recordando esto muy importante. En la parábola del buen pastor, en la parábola de la puerta, nosotros también vemos ese lenguaje encriptado, que ya es más familiar. Bueno, nos tenemos que alegrar porque somos parte de ese rebaño. Que no lo entiende o que tiene contradicciones, es tiempo de tomar decisiones, porque el plan era desde antes de la creación. El plan de nosotros regresar como casa de Israel no fue a última hora, como la última solución. Aquí ya nadie me quiso creer, entonces voy a ir a buscar a los gentiles. No, nosotros somos esas ovejas de Israel que el Padre vino a buscar, que Él no puede venir personalmente, digámoslo, porque seríamos destruidos. Entonces envió su palabra en la forma de un hombre. Ese es Yeshua, ese es el lenguaje, ese es el objetivo de las parábolas, que nosotros estemos tan seguros, porque sabemos que es un lenguaje que solo entendemos el Eterno y nosotros los que hemos decidido seguir a Yeshua de una manera literal, como Él lo dice, bajo sus palabras, sin añadir y sin quitar. Nunca se nos olvide esto. El Eterno dijo en Deuteronomio 4:2, nadie puede añadir a la Torá, nadie puede quitar. Hoy es deporte nacional quitarle a la Torá, añadirle, inventarle y decir que el Nuevo Testamento no está correcto, e inventar y distorsionar. Esa es la labor del enemigo. Hoy tenemos nosotros que tomar una decisión. O volvemos al redil y escuchamos la voz de Yeshua. Yeshua es la única puerta de entrada. Recuerden, aún la casa de Judá va a conocer a Yeshua toda en un solo día, dice el profeta Zacarías. Así que yo los invito a que reflexionemos. Yo los invito a que entremos por ese camino, por esa puerta estrecha, por esa puerta que es Yeshua, que entremos por la puerta autorizada al reino de los cielos que fue preparado para nosotros desde antes de la creación. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde, transforme nuestro corazón, ponga obediencia en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo pone su Torá en nuestro corazón. Ahí es cuando nosotros la amamos, obedecemos y lo seguimos sin cuestionar, sin decir. Y todo tiene sentido y todo viene de bendición a nuestras vidas. Así que el Padre nos bendiga, nos guarde y continuaremos con este tema en la próxima semana, donde tenemos muchas más cosas para aprender. El Padre nos ponga su protección sobre nuestras vidas y nos permita volvernos a reunir en el nombre de Yeshua. Shalom, shalom para todos.